Como parte de una tarea de la materia Microbiología y Parasitología Médica, impartida por el químico clínico biólogo Joel López Arroyo, nos tocó el tema de primeros ensayos humanos de vacunas por COVID-19. Somos el equipo número 2, integrado por Yasmin Rentería Espinosa y su servidora Marta Abigail Durón Ortega. Y de los temas a hablar va a haber una pequeña introducción que la dice mi compañera Yasmin, y también vamos a ver lo que es la vacuna implementada por Estados Unidos y la vacuna implementada por China. Y si llegaste a este video por casualidad, en la descripción vienen los enlaces de donde sacamos esta información. Buenos días, mi nombre es Yasmin Rentería Espinosa y antes de comenzar con la presentación voy a dar una breve introducción sobre lo que es el SARS-CoV-2. Este es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo y se informó por primera vez en enero del 2020. Este virus es altamente transmisible entre humanos y se ha propagado rápidamente causando la pandemia del COVID-19. Los pacientes infectados con SARS-CoV-2, especialmente los pacientes que presentan una edad avanzada y aquellos con afecciones respiratorias o cardiovasculares preexistentes, tienen un mayor riesgo de complicaciones graves, como una neumonía grave, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia orgánica múltiple y en algunos casos hasta la muerte. Por el momento, como no se cuentan con vacunas contra este virus y en ausencia de medidas de prevención efectivas, para poder controlar esta epidemia se está aplicando la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento físico. Por ende, se necesitan urgentemente vacunas eficaces contra el COVID-19 para poder reducir la enorme carga de mortalidad y morbilidad asociada con la infección por SARS-CoV-2. En la siguiente imagen se muestra una actualización de los casos y muertes hasta el 12 de junio del 2020, en donde el SARS-CoV-2 había infectado a más de 12.6 millones de personas en 215 países y territorios, y había provocado la muerte de más de 565,000 personas en todo el mundo. Hoy en día hay más de 100 vacunas candidatas en desarrollo en todo el mundo. Entre ellas, al menos 8 han comenzado o pronto comenzarán ensayos clínicos. Estas incluyen la vacuna COVID-19 de ARNM de Moderna en Estados Unidos y la vacuna COVID-19 vectorizada de adenovirus número 5 de replicación de CanSino Bio en China. Antes de que se confirme la efectividad de una vacuna y salga al mercado, se realizan ensayos clínicos en donde se hacen una serie de fases a base de pruebas y errores, y por lo general los ensayos clínicos se dividen en 3 fases. En la fase 1 se refiere a la primera introducción de una vacuna en etapa experimental en una población humana para determinar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida la inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de dosis y vías de administración y por lo general involucra a menos de 100 voluntarios. En la fase 2 se va a referir a los ensayos iniciales para determinar la eficacia de la vacuna en un número limitado de voluntarios. Esta fase se centra en la inmunogenicidad. Y por último, en la fase 3, esta va a tener como objetivo evaluar de forma más completa y detallada la seguridad y la eficacia en la prevención de las enfermedades e involucra una mayor cantidad de voluntarios que participan en un estudio multicéntrico.
que va a estar adecuadamente controlado. Vacuna USA. El pasado 18 de mayo, Moderna aseguró en un comunicado de prensa que los resultados obtenidos en la fase 1 de investigación clínica con su prototipo de vacuna denominada ARNM-1273 contra el SARS-CoV-2 demostraron en términos generales tener buenas cuotas de tolerancia y seguridad. En este ensayo se realizaron 3 pequeños grupos de personas sanas que tuvieran entre 18 y 55 años de edad, donde se les administraron 1 o 2 inyecciones de ARNM-1273 de 3 niveles distintos de dosis, que son la dosis baja de 25 microgramos, la dosis media de 100 microgramos y la dosis alta de 250 microgramos. Moderna obtuvo avances en su estudio en donde las respuestas inmunes de los pacientes eran más altas con cada dosis. Posteriormente, ellos recibieron su segunda dosis. Alrededor de 2 semanas después, se obtuvieron resultados de 15 personas que habían recibido la dosis baja, donde tenían anticuerpos que se asemejaban a las muestras de sangre de pacientes que se recuperaron de COVID-19, y las 10 personas que recibieron la dosis media, sus niveles de anticuerpos fueron más altos. Actualmente se han obtenido datos sobre los anticuerpos neutralizantes después de 43 días, donde 8 de los pacientes crearon anticuerpos que son capaces de neutralizar el SARS-CoV-2 vivo en una prueba serológica conocida como ensayo PRNT. En este ensayo clínico hubo 4 voluntarios que presentaron efectos secundarios, donde uno de los voluntarios que recibieron la dosis media o baja presentó enrojecimiento alrededor donde se aplicó la inyección, y también hubo 3 voluntarios que recibieron la dosis alta. Estos presentaron síntomas sistémicos después de la aplicación de la segunda inyección. Con la obtención de estos resultados, para la fase 2, Moderna realizará más pruebas con las dosis media y baja, y la fase 3 comenzará en el mes de julio. Para hablar de la vacuna china, entra el laboratorio CanSino y donde utiliza un adenovirus modificado genéticamente llamado vector adenoviral. Para administrar el gen que codifica la proteína en espiga de SARS-CoV-2 en las células humanas. En cuestión del SARS-CoV-2, como sabemos, utiliza esta proteína en espiga para infectar a las células. Los científicos chinos demostraron que esperan que las proteínas de pico generadas a partir de la vacuna le den a nuestro sistema inmunológico una práctica específica para que podamos detener rápidamente una infección por este virus. El objetivo es de evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la inmunogenicidad de una vacuna de COVID-19 vectorizada con adenovirus recombinante tipo 5, que expresa la glicoproteína en espiga de una cepa de coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Y esto con el fin de informar la evaluación preliminar a los 28 días después de la vacunación, y todo esto fue desarrollado por el Instituto de Biotecnología de Beijing junto con los laboratorios de CanSino Biologics. El método que usaron fue que se realizó un ensayo en cuestión de fase 1 en escaladas dosis de centro único abierto no aleatorio de una vacuna de COVID-19.
vectorizada con AD5 en Wuhan, China. Los adultos sanos entre 18 y 60 años se inscribieron secuencialmente y se asignaron a uno de los 3 grupos de dosis para recibir una inyección intramuscular de la vacuna. El resultado primario fueron los eventos adversos en los 7 días posteriores a la vacunación. La seguridad se evaluó durante 28 días después de la vacunación y los anticuerpos específicos se midieron con ELISA y las respuestas de anticuerpos neutralizantes inducidas por la vacunación se detectaron con pruebas de neutralización del virus del SARS-CoV-2 y de neutralización de pseudovirus. Y las respuestas de las células T se evaluaron mediante otra vez por ELISA y ensayos de citometría de flujo. En el procedimiento entre el 16 y el 27 de marzo de 2020, se seleccionaron 195 personas para determinar su elegibilidad. De ellos, 108 fueron los participantes, en un 49% fueron mujeres y en un 51% fueron hombres. Todos los participantes inscritos fueron incluidos en el análisis al menos de una reacción adversa dentro de los primeros 7 días después de la vacunación. Por ejemplo, en la dosis baja tenemos 36 personas, las cuales 30 de ellas presentaron alguna reacción adversa en los primeros 7 días. Igualmente con la dosis media, que es de 30 personas, pero en la dosis alta es de 27 personas. Bueno, y a todo esto, la reacción adversa más común viene siendo que presenta dolor en el lugar de la inyección, que viene siendo en el brazo. Después le sigue fiebre, que viene siendo el 46%, luego fatiga con el 44%, cefalea, que viene siendo dolor de cabeza con el 39%, y por último el dolor en músculos, que viene siendo mialgia con el 17% de las 108 personas que fueron. Cabe recalcar que todos los participantes inscritos fueron incluidos en el análisis y la mayoría de las reacciones adversas que se informan en todos los grupos de dosis fueron de grave, leve o moderada. No se observaron eventos adversos graves dentro de los 28 días posteriores a la vacunación. Los anticuerpos en ELISA y los anticuerpos neutralizantes aumentaron significativamente en cuestión en el día 14 y alcanzaron su punto máximo a los 28 días después. Y la respuesta específica de células T alcanzó su punto máximo en el día 14 después de la vacunación. Y para los resultados, llegaron a la conclusión que en el punto final de la fase 1, para la seguridad fue la aparición de reacciones adversas dentro de los 7 días posteriores a la vacunación. Los títulos de anticuerpos ELISA específicos para la glucoproteína en espiga y las cantidades de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 vivo y un pseudovirus se midieron como puntos finales de la inmunogenicidad humoral, dando así una respuesta positiva de anticuerpos por seroconversión. Y a decir seroconversión nos referimos a la aparición de anticuerpos contra una determinada enfermedad infecciosa, a lo que esto aumenta por lo menos 4 veces en el título posterior a la vacunación desde el inicio. En cuestión de los ensayos por inmunoabsorción ligado a enzimas de puntos, junto con interferón gamma y las respuestas positivas de las células T medidas mediante los ensayos de tinción intracelular de citocinas, se compararon entre los grupos como puntos finales para las respuestas mediadas por células. Es decir, que la vacuna en la fase 1 fue exitosa. Bueno, eso fue
todo por nuestra parte. Cabe recalcar, aunque hayamos tenido positivos en cuestión de la fase 1, todavía queda averiguar lo que pasa en la fase 2 y fase 3 antes de sacar la vacuna. Así que por favor quédate en casa, lávate las manos frecuentemente, mantén tu distanciamiento social, cúbrete al toser o al estornudar y mantén limpio y desinfectado tu entorno. Y no se te olvide el uso obligatorio de cubrebocas. Así que por favor ayúdanos a cuidarte.